Eh, Hoy día, hermanos, es jueves 17 de octubre. Jueves 17 de octubre, hermanos, estamos estudiando en este último trimestre de este año 2024 el Evangelio escrito por Juan, ¿no? Y pues estamos aprendiendo muchas cosas que hay que llevar a la práctica, hermanos. Hoy día, no jueves, el título del tema que vamos a estudiar, ahí está, hermanos, en pantalla. Por favor, confirmen si se ve la presentación dando una lectura. Puedan alguien ayudar, hermanos, ver su pantalla y leer. Temas que reaparecen. Gloria. Amén. Gracias, hermana. Ahí está el título, hermanos. Temas, dicen, ¿no? Temas, ¿no? ¿De qué temas, hermanos? Dice aquí que reaparecen, ¿no? Que reaparecen, o sea, vuelven a aparecer. Y en especial, hermanos, vamos a estudiar de uno de estos temas importantes que es la gloria. Gloria, ¿no? Si alguien quiere participar, ¿no? Puede indicarnos o ver el diccionario también indicarnos qué significa gloria, ¿no? Vamos a ver en esta mañana acerca de cómo Dios es glorificado, ¿no? Cómo es la gloria de Dios, ¿no? Acerca de este tema, ¿no, hermanos? Acerca de este tema. Si alguien quiere preguntar, Hermano, también pregunta. le leo el Sí, hermana. significado. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está, hermanos. La idea, ¿no? De gloria, ¿no? Ahí están los sinónimos, ¿no? De tal vez la gloria de alguien, o en este caso de Dios, hermanos, ¿no? Se visualiza, ¿no? Se visualiza tal vez algo que está presente para todo ser humano es la creación misma, ahí está, también mostrándose la gloria, ¿no? Y se le glorifica a Dios, ¿no? Nos admiramos al ver las flores, las plantas, ¿no? Cómo Dios, el cuerpo humano mismo, cómo se restablece, aunque a veces no cuidamos bien la salud, pero gracias a Dios podemos establecernos, ¿no? O sea, esta creación es maravillosa, el universo y también el plan de salvación, ¿no? Y los deseos de Dios, su amor. Hermano Bueno, Justo, sí, me gusta. hermano Marcelino. Ah, a ver, nuestro eh, hermano Marcelino, a ver, en estamos aquí, ¿no? Con San esto de la Juan, gloria, ¿no? San Juan 17:1, ¿no? Dice, Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana, pues naturaleza nunca, pues esa naturaleza nunca existió en la preexistencia de Cristo. Está orando a su Padre por una gloria que poseía en su unidad con Dios. Su oración es la de un mediador. El favor que suplica es la manifestación de aquella gloria divina que él poseía cuando era uno con Dios. Que el velo sea quitado, dice, y brille mi gloria, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y entonces el Padre declara, adórenle todos los ángeles de Dios. La hueste celestial se postra delante de él y eleva su canto de triunfo y gozo. La gloria rodea al Rey del cielo y fue contemplado por todos los seres celestiales. No hay palabras que puedan describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue públicamente restablecido al lugar de honor y gloria que dejó voluntariamente cuando se hizo hombre. La Biblia dice también en otro lugar, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Adán estaba, antes de pecar, rodeado de la gloria de Dios, por cuanto él estaban desnudos, pero no se daban cuenta porque la gloria de Dios los cubría con un manto de gloria. Y nosotros por la desobediencia, por el pecado,
fuimos destituidos y usamos ropas que no nos, en realidad, a los ojos de Dios estamos desnudos, pero nosotros nos cubrimos de una ropa artificial, pero Dios quiere cubrirnos de la gloria de Dios. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Ahí miren el comentario, hermanos, que más o menos vamos teniendo la idea de que, por decir, pongo un ejemplo, ¿no? De que vemos a una persona que de repente es una persona que ha logrado muchos objetivos que se ha planteado, de repente es un buen profesional, ha logrado muchas riquezas, de repente una persona, no sé, entonces tiene fama y tiene su... O un cantante, ¿no? Que canta muy bonito y es glorificado por toda la gente, ¿no? La gloria, ¿no? O sea, humanamente hablando, ¿no? Humanamente hablando. Pero en este caso, vamos a ver cómo Dios visualiza la gloria, ¿no? Y nosotros también cómo visualizamos la gloria de Dios. Como ya nuestro hermano Listo. Marcelino leía sus comentarios, veía que el ser humano, al ser creados Adán y Eva, era la gloria de Dios, pues la gloria de Dios. O sea, lo máximo, ¿no? En este caso decimos, ¿cómo es que Dios ha podido crear al hombre y la mujer y como hijos? Y esa es la gloria, pues, pero por el pecado se pierde, ¿no? Esa gloria, porque desobedecemos, nos desprendemos de Dios, pero Dios no nos ha abandonado. Y justamente ahora vamos a ver cómo Dios vuelta nos recupera para gloria de Él también y será glorificado, ¿no? De esto vamos a estudiar. Benito. Sí, alguien, hermana Rosa, sí, algo más. El tema de la gloria es la manifestación también del poder y la majestad de Dios. La gloria de Dios en la creación. Podemos ver en Salmos 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí la creación refleja la grandeza y la gloria de Dios. La gloria como presencia de Dios está en Éxodo 24:17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego consumidor en la cumbre del monte. La gloria de Dios se manifiesta en su presencia tangible como en el monte Sinaí. Ahora, la gloria de Dios revelada en Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús es la revelación plena de la gloria de Dios en la tierra, la gloria en la adoración. Apocalipsis 5:12-13. El Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. La adoración celestial da toda la gloria a Jesús, el Cordero de Dios. La gloria futura en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Se menciona la gloria que los creyentes recibirán en el futuro, una promesa de esperanza y restauración. La gloria de Dios es un tema central en las escrituras desde la creación, la encarnación de Cristo hasta el fin de los tiempos. Amén, hermanito. Amén. Amén, amén, hermanos. Hemos escuchado ahí, hermanos, muchos textos bíblicos acerca de la gloria de Dios, hermanos. Muy bien, hermano, hermana, participa, prende tu micro, comenta, pregunta también y de esa manera vamos a aprender más. Muy bien, hermanos, vamos a entonces ver aquí, primero hay una figura que puse ahí, tomé del internet y me pareció muy importante, hermanos, que aquí, no sé si logran ver en la pantalla, hermanos, está medio borroso, creo. Ahí está crucificado el Señor Jesucristo. Y creo que el objetivo de esta lección de hoy día es eso, ¿no, hermanos? Ahí está la gloria, pues, hermanos, de Dios cuando Jesús está crucificado. Pareciera contradictorio, hermanos,
porque solamente los malditos, los hombres malditos, así dice la Biblia, y también en ese tiempo los romanos, clavaban pues en la cruz, lo colgaban en la cruz a los peores hombres, criminales, los malditos, ¿no? Entonces, y Jesús se hizo maldito, ¿no? Por amor a nosotros. Hermanos, nos está demostrando ahí su amor, ahí está la gloria de Dios. Y a la par, hermanos, se muestra la verdad, la justicia de Dios, que Él no pasa por alto ningún pecado, por muy pequeñito que sea, hermanos. Dios está pagando su propio precio, ¿no? Del pecado, que es pues así, la muerte eterna, hermanos, al punto que Jesús se separó de su Padre porque el pecado separa, ¿no? Por amor de nosotros, experimentó todo ello, hermanos. Ahí está la gloria de Dios, que Dios demuestra, ¿no? Su amor, de tal manera nos ama, ¿no? Que ha dado pues a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, ¿no? Pecador que somos nosotros, todo aquel pecador que crea en Jesús, pues ya no tenga que morir, ¿no? Sino tenga vida eterna. Bueno, ahí está la gloria de Dios, hermanos. Por eso tomé esa figura de Jesucristo ahí clavado en la cruz. Y ahí justamente habían puesto ahí un pasaje de este libro, El Camino a Cristo. Dice, al morir Cristo por los pecadores, hermanos, manifestó por su amor incomprensible. Ahí está, hermanos, lo que comentamos. En la cruz del Calvario vemos pues el amor que no se puede comprender, ¿no? Cuán grande es el amor de Dios, cómo Dios el Creador nos puede amar a nosotros, hermanos. Cualquiera podría decir, pero ¿por qué no nos ha desechado, no? Y ha creado otros seres no humanos. Pero no nos ha desechado, hermanos, sino que es tan grande el amor de Dios, a pesar que nos hemos separado y hemos vivido en el pecado. Entonces nos ama tanto, hermanos, que ha dado su propia vida. Este amor, ¿no? Enternece pues el corazón. Esto es lo único, hermanos, que puede enternecer el corazón. Si esto no enternece el corazón, hermanos, no habría nada, hermanos, que pueda enternecer nuestros corazones del ser humano, ¿no? Esto es lo único, hermanos, que es lo que puede transformar nuestra vida. Impresiona, pues, esto, ¿no? Ver a Jesús así, que pasó esa experiencia, impresiona la mente e inspira contrición en el alma, hermanos. Eso es lo único, hermano, que puede leer en él y ser sus discípulos. Bueno, ahí está el dibujo, hermanos, así que ahí está también ese párrafo que va explicando, ¿no? Acerca de la gloria de nuestro Dios. Lee Juan 17, 1 al 5, dice, ¿qué quiso decir Jesús cuando oró? No, ¿qué quiso decir Jesús cuando oró, hermanos? Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces, vamos a ver en estos textos bíblicos qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con estas palabras, ¿no? Que Padre, ha llegado la hora. ¿Qué hora ha llegado, hermanos? Está diciéndole en oración, ¿no? A su Padre, orando, así como nosotros oramos, y el Señor dijo, Padre, ha llegado la hora. ¿Qué hora ha llegado? Y ahí dice, glorifica a tu Hijo, ¿no? Entonces el Señor está pidiendo, el Señor Jesús está pidiendo que sea glorificado, pero ¿cómo sería glorificado el Hijo, hermanos? Para que también de esa manera, pues el Hijo glorifique al Padre, ¿no? Glorifique al Padre. Eso es lo que nos pregunta aquí. Vamos a leer el texto bíblico, hermanos. Juan 17, 1 al 5 dice, estas cosas habló Jesús, hermanos, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, imaginemos, ¿no? Esa escena, hermanos, el Señor Jesucristo está allí, levanta los ojos al cielo en su oración, ¿ah? O para orar, y dijo, ¿no? Su oración ahí está, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, dice, miren hermanos, como le has dado potestad, o sea, el Señor Jesucristo en esta tierra ha recibido el poder de Dios, ¿no? Como humano que él era en esta tierra, recibió el poder, la potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste, dice, ¿no? O sea, él tenía el poder, hermano Señor Jesucristo, en esta tierra de dar vida eterna. ¿A quiénes? A todos aquellos personas que Dios, el Padre, había traído, pues, a Jesús, ¿no? Para que sean sus seguidores. Esta es la vida eterna, hermanos. ¿Cuál es esa vida eterna?
La vida eterna, hermanos, dice aquí que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí está la vida eterna, que conozcamos al único Dios. No hay dos, tres, cuatro, cinco dioses, hermanos. No. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, hermanos. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y que se conozca también a Jesucristo, que es el mismo Dios, no el unigénito de Dios, no, que ahí es donde se muestra también la gloria de nuestro Dios en esta tierra, ¿no? Yo te he glorificado, sigue la oración, hermanos, yo te he glorificado, dice, en la tierra. Es verdad, nuestro Señor Jesucristo glorificó con todo su comportamiento, su conducta, cómo Él se ha desenvuelto en esta tierra, el Señor Jesucristo, como hijo, glorificó pues al Padre, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Miren lo que está pidiendo el Señor Jesucristo al Padre, que le glorifique, ¿no? Pero ¿cómo? Eso es lo que queremos saber ahora. ¿Cómo es glorificado el Hijo y cómo también, ¿no? De repente los seres humanos también, ¿no? Esa gloria que de Dios viene, pues se pueda mostrar también en nosotros. Glorifícame tú al lado tuyo, dicen, ¿no? Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí está haciendo mención, hermanos, que Jesús viene pues del Padre, ¿no? Es el verbo, es la palabra, sale de Dios, es Dios mismo quien se encarna, ¿no? Y él siempre ha estado pues con Dios y ahí estaba, ¿no? Como el verbo, la palabra o el Hijo, pues con la gloria, ¿no? Del único Dios y está pidiendo acá que vuelva otra vez, ¿no? A esa gloria. Y todo eso se está cumpliendo, está sucediendo. Sí, ¿alguna pregunta, hermano, hermana? Ya. Este pasaje es de la oración sacerdotal, se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Dice, en este momento Jesús se refería a la hora de su muerte y resurrección, la cual revelara la gloria de Dios a través del sacrificio redentor y la salvación de la humanidad. Jesús pide que Dios lo glorifique para no para su propio beneficio, sino para que Dios sea glorificado a través de su obediencia y sacrificio. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Sí, pues ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta. Entonces, la glorificación de Jesús. Miren, parece contradictorio, pero era que Jesús sea clavado en la cruz como un maldito porque ha llevado nuestro pecado y así fue clavado en la cruz. Y ahí es donde se ve la gloria. Eso está pidiendo Jesús, que pueda morir por nuestros pecados, para que se vea la gloria de Dios. Parece contradictorio, ¿no? Pasó toda esa experiencia, hermanos, ¿no? Le han escupido en la cara, le han golpeado la cara, lo han destrozado completamente hermanos, y le han hecho cargar la cruz, le han puesto corona de espinas. Bueno, ¿qué no han hecho, hermanos? Pues Jesús, poniéndose en nuestro lugar, ha tenido que separarse de su Padre, experimentar la muerte eterna, ¿no? Y hermanos, pues de eso está pidiendo, ¿no? Glorifica a tu Hijo, está diciendo, permite, Señor, que yo, pues, muera, ¿no? Así, en lugar del hombre, ¿no? Entonces, ahí es donde se muestra la gloria. Entonces, eso también hay que aplicarlo, hermanos, a nuestra propia vida. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Y justo la palabra de Dios nos va a enseñar esto, ¿no? De cómo nosotros podemos glorificar también a Dios, ¿no? Con nuestras vidas, hermanos, con nuestras vidas. ¿No? Es algo similar lo que Jesús ha hecho, es nuestro hermano mayor, y de igual manera nosotros también, hermanos, tenemos que aprender en esta mañana esta lección. Si alguien quiere participar y anticiparse y decir a él, ¿cómo nosotros glorificamos a Dios, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios, hermanos? No sé si alguien quiere dar esa respuesta, es importante, ¿no? Como aplicación para nuestras vidas, hermanos. Si alguien quiere comentar, alguien quiere responder esa pregunta, hermanos, o si Hermano no, Justo, lo encuentro. Hermana, a ver, hermana, ¿cómo nosotros podemos glorificar a Dios? bueno, con
Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, lo hablaba antes en la meditación, nuestra vida es transformada. Existe una conversión, ya no somos los mismos que éramos antes, y la gente se admira de que las cosas que antes amábamos ya no son para nosotros, ya hemos cambiado nuestra vida. Pero esto porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida. Cuando nosotros mostramos los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando la gente puede ver eso en nosotros, cuando la gente puede ver a Dios mediante las cosas, el carácter transformado y las obras que hacemos, que son las obras de Dios, no nuestras, Él es glorificado. Ujú. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues aquí es para reflexionar, hermanos, para reflexionar. Probablemente, me imagino, ¿no? Los israelitas, los judíos, los fariseos, escribas, sacerdotes, todos ellos, creo que también tenían esa intención, ¿no? De glorificar a Dios, pero incluso, hermanos, Saulo de Tarso, o que quien llegó a ser Pablo, hermanos, anteriormente, él siendo pues un excelente estudiante de la Biblia, del Antiguo Testamento, y también cumplidor de todas las leyes, ¿no? Y todo ello, y según su criterio, matando a los cristianos, pensaba dar gloria a Dios, glorificar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo glorificar a Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Y ya nuestras hermanos, vamos a ver ahora, hermanos, de que Jesús da gloria, ¿no? Al Padre, nuestro Padre Dios, ¿no? Él, no sé, hermanos, Jesús, ustedes se imaginan, hermanos, pongámonos en su lugar de repente ahí, ¿no? No, pero yo cómo voy a ir a predicar a tal lugar, no hace mucho frío, no me puedo enfermar, no, ¿cómo voy a hacer eso? No, no. Miren, hermanos, Jesús de repente humanamente también dice, Señor, si no puedo hacer estas cosas, ¿no? No, no puedo pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hermanos, o sea, ¿qué está pensando? En cuidar su salud, el Señor Jesucristo, que nadie le pueda herir o que nadie le pueda decir algo. Miren, al punto de que el Señor ha tenido que soportar todas esos insultos. Entonces, aquí lo que vamos a ver, glorificamos a Dios, hermanos, cuando nosotros no estamos preocupados por cuidar nuestra salud. No, 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 no digo que ya vamos a descuidar nuestra salud, no, sino que a veces estamos en eso, ¿no, hermanos? Cuidando, no, no sé qué aspectos, ¿no? Así como los fariseos y todo, pensando que así vamos a dar gloria. Pero en la palabra de Dios vemos, hermanos, dice, si tú no aborreces tu propia vida, no vas a poder dar gloria a Dios. Porque a veces nos estamos cuidando nuestras propias vidas y no hacemos lo que Dios dice, ¿no? Y ese es el gran problema, hermanos. Y Jesús ha tenido que aborrecer su propia vida, su propio ser, entregarse, ¿no? Y eso es lo que dice, si tú no estás dispuesto a dejar todo y tomar tu cruz, no puedes ser mi discípulo, o sea, no, no, así uno no dice, no podemos dar gloria a Dios. Hermanos, entonces, hermanos, estamos viendo que realmente cómo glorificar a Dios, hermanos. Vamos a ver textos Hermanito, bíblicos que hablan de eso. Sí, hermana Rosa. eh, Jesús glorificó a Dios Padre con su obediencia y su sacrificio, ¿no? Acá yo quisiera leer con lo que usted dijo, que nuestro Señor Jesús murió como un maldito, dijo, creo, ¿no? Bueno, maldito es una maldición, que realmente es una palabra muy fuerte, ¿no? Y ya encontré en Gálatas 3:13, ¿no? Donde nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo recién entendí que pues no, todas las personas que eran colgados en un madero morían, ¿no? Eran malditos. Entonces, por eso usted se decía pues que Jesús se hizo maldito, ¿no? Al morir, supongo, en la madera, ¿no? Maldito, Jesús al morir en la cruz llevó la maldición que merecía la humanidad a causa del pecado.
redimiendo así a todos los que creen en Él. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, hermanos. Esa experiencia que tuvo que pasar el Señor Jesucristo muestra la gloria de Dios. Parece contradictorio, pero así es, hermanos. Y cuando nosotros hacemos la voluntad, incluso al riesgo de que nuestras vidas, no hermanos, se pierda, así como muchos lo han entregado su vida, han sido quemados en las hogueras, no sé cuánto, de diferentes maneras los hijos de Dios han glorificado a Dios. Esteban, por ejemplo, fue apedreado y glorificó a Dios, pues, y haciendo la voluntad, predicando el evangelio, ¿no? Amando a las demás personas, ¿no? Incluso a sus asesinos, ¿no? Entonces, esa es la forma de glorificar a Dios, hermanos, ¿no? Entonces, ahora estamos entendiendo esa fase, hermanos, y pongámonos a pensar ahora en nuestra actitud, hermanos, frente a esto, ¿no? De dar gloria a Dios. Bueno, voy a leer el comentario, hermanos, que está en nuestra lección. Nos dice aquí el estudio de ayer, hermanos, ayer se centró pues en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan con sus enfrentamientos e interacciones entre las personas, siempre en torno a quién es Jesús y qué está haciendo, hermanos. Entonces, hermanos, ayer estudiamos de que el Señor Jesucristo, pues es el mismo Dios, ¿no? Es el verbo, es la palabra encarnada que estuvo en esta tierra, vino a lo suyo para salvar a lo suyo, buscar a lo que se había perdido y salvarlo, ¿no? Pero los suyos no lo aceptaron, lo rechazaron. Claro, no todos, ¿no? Porque de este pueblo judío, los discípulos, por ejemplo, eran judíos, no del pueblo de Israel, entonces ellos lo aceptaron a Jesús, ¿no? Y muchos también lo aceptaron, pues, pero como pueblo en sí lo rechazaron, pues, hermanos, ¿no? Entonces, de eso hemos estudiado ayer, ¿no? Que unos creen y unos no creen también, ¿no? El estudio de hoy, hermanos, se centra, pues, en el argumento divino cósmico. Entonces, aquí vamos a estudiar ahora, hermanos, el argumento divino, ¿no? O sea, lo que argumenta Dios, no plantea Dios. Y vamos a ver lo que Dios, bueno, al final de cuentas demuestra Dios, ¿no? Esto es lo que Él afirma, ¿no? Este es el argumento divino y cósmico, y no solamente para esta tierra, sino para todo el universo, hermanos, porque cuántos mundos Dios ha creado, hermanos, pues solo Dios sabe, ¿no es cierto? Hay personas así como nosotros en otros mundos o así, hermanos, pero no han caído pues en pecado. Ellos viven eternamente como hijos e hijas de Dios. Problema solamente acá en esta tierra, ¿no, hermanos? Y entonces esto también están visualizando todos los mundos creados por Dios, los seres creados, ¿no? Cómo se desenvuelve acá este conflicto, ¿no? Y la demostración de la gloria de Dios, ¿no? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice aquí, entonces, hermanos, el estudio de hoy se centra en el argumento divino cósmico que también se encuentra, pues, en este libro de Juan. El prólogo, hermanos, el comienzo, ¿no? Comienza, dice, con ese relato cósmico, ¿no? Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el creador del universo. Bueno, ahí vemos que en principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y este verbo, esta palabra, se encarnó, dicen, ¿no es cierto? Y vimos la gloria de Dios como el Hijo unigénito del Padre, ¿no? El Hijo único. Bueno, entonces y también a través de este verbo, de su palabra, Dios creó pues no todo el universo, ¿no? O sea, a través no nosotros que en esta tierra lo conocemos como el Hijo de Dios de carne y hueso, pues antes de que se haga carne y huesos, entonces existía pues el Señor Jesucristo como la palabra y como el Hijo de Dios, pues no, que a través de él crea pues todo el universo. Una vez más, hermanos, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, pues hermanos, ¿no? Lo hizo solo a través de Jesús, hermanos, ¿no? Jesús. Aunque antes no se conocía con ese nombre de Jesús, sino el verbo, la palabra. Bien, hermanos, continúan los comentarios. Todas las cosas, dice, ahí esto está en la Biblia, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por Él, o sea, por Jesucristo, hermanos, ¿no? Aunque no con ese nombre, pero con el verbo, la palabra de Dios, se hizo todo, pues, ¿no? A través de Él, ¿no? Nada de cuanto existe fue hecho sin Él, o sea, todo fue hecho por Él, ¿no? Bueno, Juan 1:3, ahí dice eso.
Pero a continuación señala la gloria de que se convirtiera pues en ser humano en la encarnación. Eso está en el versículo 14, Juan 1:14, ¿no? Que ese verbo, esa palabra, se hizo carne y vimos la gloria de Dios, viéndolo pues a Dios como el unigénito, como el único hijo, ¿no? De Dios. Juan utiliza los términos gloria, ¿no? O también doxa será pues esto en el griego, ¿no? ¿Qué significa, hermanos, gloria? En el diccionario seguramente, ¿no? Brillo, esplendor, fama, honor, ¿no? Y glorificar, hermanos, doxazo, que significa alabar, honrar, ensalzar, glorificar, ¿no? Dice todo esto, ¿no, hermanos? Para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios también, hermanos. En Juan, hermanos, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora. Entonces, hermanos, eh, están hablando acerca de la hora. ¿La hora ha llegado o no ha llegado todavía la hora? Vamos a ver este asunto, ¿no? Porque está diciendo, ya llegó la hora y glorifícame, Señor, para que yo también te glorifique a ti. Eso en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la hora. Es decir, el momento de su muerte. ¿De qué hora está hablando para glorificar a Dios, hermanos? Es el momento de su muerte, pues, ¿no? Y ahí están los textos bíblicos, hermanos, Juan, varios textos bíblicos en el libro de Juan. Por ejemplo, en el 2:4 dice, Jesús le dijo a María, su mamá, ¿no? En las bodas de Caná. ¿Recuerdan ahí, hermanos? Ahí le dice a su mamá, mujer le dice, ¿no? Porque su mamá le dice, pues, por favor, a falta el vino en este matrimonio, ¿no? Entonces sabemos que el vino representaba la muerte de Jesús, o sea, la sangre de Jesús que sería derramada por los pecados. Entonces le dice a su mamá, mujer, ¿qué nos va a ti, a mí en esto, no? ¿Qué tienes, mujer? Le dice, todavía no ha llegado mi hora, dice, todavía no ha, o sea, está hablando acerca de su muerte cuando va a derramar su sangre. Recién está empezando a predicar, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, entonces está hablando justamente de esa hora. Está hablando cuando dice la hora para glorificar a Dios, es la hora de su muerte. En el 7:30, hermanos, Juan 7:30, dice, procuraban pues prenderle, ¿no? Pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Sí, pues en lo que el Señor predicaba por todo lugar, los fariseos, bueno, los sacerdotes querían prenderlo pues a él, ¿no? Atraparlo y matarlo ya, ¿no? Pero como no había llegado su hora, pues no pudieron matarlo, hermanos. La hora de su muerte, pues, ¿no? Estas palabras en Juan 8:20 dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Así que, hermanos, aunque querían matarlo, no podían porque no había llegado todavía su hora. Entonces, en su hora precisa tenía que morir, pues, hermanos, ¿no? 3 años y medio predicó, pues, ¿no? Ahí es en la hora, en el momento preciso, en la Pascua, hermanos, justamente, ¿no? ¿No? Ahí es donde el Señor Jesucristo tenía que... Y murió, pues, en la hora, en la mitad de la última semana, de acuerdo a las profecías, ¿no? De esa profecía de las 70 semanas. En el versículo 20, Juan 12:23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, aquí ya, hermanos, está indicando de que ya el Señor Jesucristo va a entregarse por nuestros pecados, va a morir, ¿no? En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, hermanos, y muere, miren esto, la ilustración, hermanos, el grano de trigo, o de repente una papa, tú pones ahí, ¿no? Para sembrar en la tierra, o de repente el maíz. O sea, ¿qué tiene que suceder, hermanos? Ese grano de trigo, dice ahí, tiene que morir y muriendo, o sea, tiene que morir. Y de ahí sale, pues, o no, una planta, no de trigo o un maíz o la papa, no sé, otro fruto, pero esa semilla tiene que morir. Y así, o sea, toda esa sustancia que hay allí, hermanos, va a dar vida a o sea, una nueva vida, ¿no es cierto? Es lo que dice. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
Y eso pensemos, hermanos, en la muerte de Jesús, no para salvarnos. Y ahora también en nuestra muerte, hermanos. Si nosotros también no vamos a morir, entonces no vamos a poder vivir eternamente, pues, hermanos. Esto es importante entender. El grano de trigo, si no cae en tierra y muere, se queda pues solo ahí, se queda. Pero si muere, hermanos, produce mucho fruto, pues, hermanos. Y es lo que tiene que suceder. Es como que el hombre viejo de nosotros, hermanos, y eso en el bautismo se ve, ¿no? Simbólicamente sepultado, debe morir. Debe morir el hombre viejo, hermanos, en nosotros. Si no morimos, pues entonces nos quedamos solos, no hay salvación. Pues tiene que morir todo, ¿no? El hombre viejo. Entonces, y tiene que nacer el hombre nuevo, ¿no? El que ama su vida, ahí está, hermanos, el que ama su vida la pierde. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros, hermanos, pues no puedo ir a predicar que esto, a que estamos cuidándonos. Hermanos, si nosotros así vamos a querer cuidar nuestra vida, pues nos vamos a perder. Pero si nosotros vamos a entregar nuestra vida, hermanos, vamos a tener vida eterna. Es lo que dice, el que ama su vida, la pierde, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, hermanos, miren, el que aborrece su vida en este mundo, o sea, no vamos a estar cuidando, pues, ¿no? Este, de hacer, obedecer a Dios, ¿no? Entonces, el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. La conservará. Parece contradictorio, hermanos, pero así es, hermanos. Si alguno me sirve, que me siga, pues que me siga. O sea, como dicen, no, toma tu cruz y sígueme. Deja todo, toma tu cruz y sígueme. No es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces el que sirve, el que es discípulo, dice, no, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor, dice, ¿no? Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahí está, hermanos, la honra que Dios nos da es porque uno deja todo y le sigue al Señor. Entonces, y eso dice, y mi Padre le honrará, dice. Ahora, en Juan 12:27, continuamos, ¿no? Ahora mi alma se ha angustiado, dice. ¿Y qué diré? ¿No? Estaba angustiado el Señor Jesús. ¿Y qué diré? Dice, ¿no? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Voy a decir eso? O nosotros también, hermanos, apliquemos a nuestra vida. Estamos angustiados. ¿Qué vamos a decir? Pero para esto he llegado a esta hora. Justamente para eso Él había llegado a este mundo, para dar su vida, hermanos, por nosotros. Y nosotros también estamos en este mundo para esa hora, hermanos, para dar nuestra vida también por el entorno que tenemos, por toda la gente a quien tenemos que llevar el evangelio, hermanos, ¿no? Antes, dice, el Juan 13:1 dice ahí, hermanos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, o sea que él iba a morir, pues, ¿no es cierto, hermanos? Por nuestros pecados. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que, hermanos, eso es lo que también nosotros tenemos que hacer, ¿no? Amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo, ¿no? Así, hasta el último día de nuestras vidas que Dios nos dé, hasta que descansemos. En Juan 16:32 dice, mirad la hora viene, mirad la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, ¿no? Cada uno por su lado y me dejaréis solos. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo, dice, ¿no? Ha llegado la hora. Entonces ahora también cuando ya lo vende, ¿no? Lo entrega Judas, ¿no? Con un beso y así, ¿no? Y también los discípulos se esparcen. Bueno, es ahora, ¿no? También, ya sabe, que todo va en dirección a su muerte, ¿no? En el 17:1, Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. El comentario, hermanos, dice, la cruz, hermanos, es su hora de gloria. Así que, hermanos, para nosotros también es lo mismo, ¿no? La cruz es nuestra hora, ¿no? De glorificar a nuestro Padre Dios. Esta idea es bastante paradójica, contradictoria parece, hermanos, ¿no?
porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante, hermanos, de ejecución en el antiguo mundo romano. Este increíble contraste, hermanos, ¿no? Dios en una cruz, imagínense, Dios en una cruz, ilustra, pues, hermanos, el entrelazamiento de la trama, pues, de la historia humana con la divina, hermanos. Ahí está, hermanos. ¿Cómo es, no, el asunto de este plan de salvación, este evangelio, hermanos, que ahora estamos tratando de entender de mejor manera, ¿no? Que se entrelaza, se unifica, ¿no? Como es. Claro, nosotros como seres humanos, de papá y mamá venimos, de carne y hueso, pero para poder pasar a la otra esfera, seamos hijos de Dios, engendrados por Dios, entonces uno tiene que creer en Jesucristo y esa creencia demostrarlo a través del bautismo, ¿no? Simbólicamente morir siendo sepultado en las aguas y salir de allí es como nacer para Dios y eso es lo que Dios ha establecido legalmente. No se ha inventado algún pastor eso del bautismo. Es Dios ha instituido eso, ¿no? ¿No? Y es un asunto que aparentemente, ¿no? Es tan sencillito, ¿no? De hacer así como uno se va a casar, parece que esta ceremonia es tan sencillita, pero es un compromiso, ¿no? Para vida eterna, pues. Y no hacer ese compromiso con Jesús, no creer, también es perder la vida eternamente, pues. En el plano humano, hermanos, Jesús murió en agonía como un criminal despreciado y débil que clamaba, ¿no? Miren, ahí en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentó, hermanos, realmente esa separación. Siempre la palabra de Dios, el verbo, o sea, Jesucristo, ha estado unido con el Padre. Nunca se han separado, ¿no? Pero sin embargo, por amor a nosotros se ha tenido que separar, ha tenido que dar su vida, ¿no, hermanos? Y por eso exclama, hermanos, ahí como un criminal, ¿no? Realmente se convirtió pues en un criminal, porque nosotros somos los criminales, hermanos. Y entonces él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente, pues, hermanos, en Mateo y Marcos, hermanos. Y dice, pues, esto, ¿no? Y alrededor de la hora novena, 3 de la tarde, hermanos, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así dice la palabra, una de las últimas palabras, hermanos, ¿no? O la penúltima. Y en Marcos dice, ¿no? Y a la hora novena, o sea, 3 de la tarde, Jesús clamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, en cada evangelio se está mencionando esa palabra, ¿no? Importante esas palabras. Pero, hermanos, el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan también, hermanos, ahí están los textos bíblicos. Entonces, es el lado glorioso, ¿no? Lo glorioso ahí en la cruz se ve aquí, hermanos. Vamos a leer. Y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él, ¿no? Había dos criminales también. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, hermanos, crucificaron allí pues a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sí se daba cuenta, hermanos, ¿ah? De que Él está dando su vida por nosotros, cargando nuestros pecados, ¿no? Y la gente que se burla, ¿no? De Jesús, que está ahí en la cruz, y los mismos dos ladrones que se burlan de Jesús, pero Jesús, hermanos, miren, lejos de Él de decir, ya ustedes van a saber el juicio de Dios, lo que les va a caer, van a ser condenados a tantas cosas. Pudo haber dicho el Señor Jesús así, pero no. Aquí se ve la gloria de Dios cuando el Señor dice, Padre, miren, perdónalos. Está pidiendo perdón para quienes, para los criminales que lo están matando a Jesús en la cruz del Calvario. Son los judíos, son los romanos, no, son todos y aún somos nosotros también, hermanos. Si hubiésemos estado allí, seguramente hubiésemos estado con toda la multitud, hubiésemos estado haciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo. Seguramente nosotros también estando allí hubiésemos hecho eso. Pero el Señor Jesucristo, miren la gloria de Dios.
pidiendo perdón por sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso debemos de grabar como principio en nuestra mente. Si alguien nos insulta por ser cristianos, si alguien nos dice algo, nos hace mal, hermanos, ¿qué debemos hacer? Lo mismo, ¿no? Decir, Padre, perdona a esta persona porque no sabe lo que está haciendo. Claro, nosotros nos damos cuenta, no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios, por eso la gente hace las cosas malas que hacen, mata, mienta, adultera, porque no conoce a Dios, pues hermanos. Si conociera a esa persona, no haría esas cosas, hermanos. Y entonces ahí, ¿no? Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso tenemos la tarea, el privilegio, hermanos, de hacer conocer a Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios. Y echaron, pues, dice ahí, hermanos, la Biblia, suerte, repartiéndose entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, ¿a otro salvó? Que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, ¿no? Su escogido. Entonces, que se salve a sí mismo, pues, ¿no? Así le decían, ¿no, hermanos? Claro que Jesús podía librarse, no de todo eso, pero él pues tenía que pagar por nuestras deudas. Y si no pagaba, pues no tendríamos esperanza de vida eterna, hermanos. Los soldados también se burlaban de él, hermanos, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate pues a ti mismo, ¿no? Parece lógico eso, ¿no? Había también una inscripción sobre él, ¿no? Que decía, este es el rey de los judíos, hermanos. Había una inscripción, un cartel, ¿no? Encima de la cruz y decía eso, ¿no? Este es el rey de los judíos. Lo pusieron en son de burla, pero era una verdad eso, hermanos, pues es el rey, pues no, hermanos, de todo su pueblo, de nosotros también. Y uno de los malhechores, hermanos, reflexionando seguramente, uno de ellos, porque los dos le criticaban a Jesús, sálvate, sálvanos, pero uno habrá reflexionado, pues hermanos, y uno de los malhechores que estaban colgados allí, bueno, ahí dice, no, le lanzaba insultos diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro es hermano, ¿no? El otro que reflexionando, seguramente el otro, que también al principio también decía lo mismo, le contestó y reprendiéndole a su compañero, ¿no? Le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. ¿Ah? Entonces le está diciendo, oye, reflexiona, pues nosotros somos criminales, ladrones, no, nosotros merecemos, ¿no? Pero este no merece, ¿no? Respecto a Jesús, dice, no, él no ha cometido ninguna falta, pero está muriendo como nosotros, como un criminal. Oye, ¿no tienes compasión de eso? Le dice, ¿no? A su compañero. Y nosotros, a la verdad, justamente, ¿no? Porque recibimos lo que merecemos, ¿no? Por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Mira lo que dice este ladrón. Y decía, ¿no? Y le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ejerció fe, hermanos. Ahí está la fe, eso es la fe, hermanos. ¿Cómo es que este hombre ejerció fe y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? O sea, creído de que Jesús realmente es el Salvador y que va a volver por segunda vez. Y hermanos, que ese momento sería de gozo y alegría, dicha para Jesús en medio de ese dolor. Entonces el Señor Jesucristo, tan feliz me imagino, al escuchar esas hermosas palabras de este hombre que creyó, aún siendo criminal, entonces él le dijo, pues en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, de acuerdo a lo que es realmente el plan, hermanos, de salvación, en el lenguaje correcto, le está diciéndole que este día le hace el compromiso Dios, el Señor Jesucristo, que va a estar con Jesús, ¿no? Por la eternidad en el paraíso, ¿no? O sea que este va a resucitar también, ¿no? Y bueno, esa es la promesa que el Señor le ha hecho a este lado. Y esa es la promesa también a nosotros nos hace si realmente ejercemos fe, si creemos realmente, ¿no? También continúa aquí la palabra de Dios. Era ya como la hora sexta, dice, o sea, en este caso, en Lucas está diciendo las 12 del día, es la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea que, hermanos, ahí Jesús clavado en la cruz, desnudo, entonces había una oscuridad que viene, ¿no? De parte de Dios, me imagino. Entonces había esa oscuridad, hermanos,
y desde las 12 hasta la hora, hasta la muerte de Jesús, no había esas tinieblas que tapaba, pues, ¿no? La desnudez del Señor Jesucristo, ¿no? Al eclipsarse, dice el sol, el velo del templo, hermanos, se rasgó en dos, o sea, cuando Jesús murió, ¿no es cierto? Porque ahí dice Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las últimas palabras, hermanos. Y habiendo dicho esto, expiró, pues, hermanos, murió. Y así en el templo judío, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rompió de la parte de arriba abajo, indicando, hermanos, de que ya hay una entrada directa, hermanos, al cielo, o sea, a través de nuestra oración, vamos directo, hermanos, al santuario celestial. Y ahí, hermanos, pues ante Dios nos presentamos y ahí está el Señor Jesucristo como sumo sacerdote, el intermediario, no, hermanos, y no escucha nuestras oraciones. Cuando oramos en esta sala también, eso es lo que está pasando, hermanos. Directamente nos estamos acercando a Él. Bueno, cuando el centurión vio lo que había sucedido y qué pasó con el centurión, también este centurión, estos, ¿no? Que lo han matado, lo han clavado en la cruz, o bueno, es el que dirigía centurión seguramente, ¿no? ¿Qué han hecho, hermanos? Han reflexionado y han glorificado a Dios, diciendo que aquí realmente, ¿no, hermanos? Qué hermoso es esto. Ciertamente este hombre era inocente. O sea, se dan cuenta que era inocente y de que es el Hijo de Dios, pues, hermanos. En Juan 19:25 dice, por eso los soldados hicieron esto y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María y la mujer de Cleofás y María Magdalena. Y cuando Jesús dice, y cuando Jesús vio a su madre, o sea, cuando estaba en la cruz, el Evangelio de Juan, dice, y al discípulo ve y a su mamá ve ahí, al discípulo amado, ¿no? Que estaba cerca a su mamá, dijo a su mamá, al Señor Jesucristo desde la cruz, mujer, le dice, no a su mamá, he ahí a tu hijo. O sea, le dice, Juan, es tu hijo, le dice. Y después dice al discípulo amado, no a Juan le dice, he ahí tu madre, le dice. Y desde aquella hora, hermanos, el discípulo Juan le recibió pues a María en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. También no es otra palabra de nuestro Señor Jesucristo. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca, pues hermanos. Entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu, o sea, murió pues hermanos, murió. El comentario, hermanos, como un lugar de salvación, hermanos, de misericordia, un lugar de salvación, un lugar de misericordia, y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. Hermanos, qué ironía aquí, ¿no? Parece una ironía o contradictorio, hermanos, ¿no? Que la gloria de Dios se vea, pues, ahí, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos. Ahí en la cruz del Calvario se ve el lugar donde Dios nos salva, nuestro Señor nos salva. Ese lugar del Calvario, hermanos, es el lugar de misericordia por nosotros. Muestra a Dios su misericordia por nosotros. Ahí es donde el Hijo de Dios entrega, ¿no? Entrega, ¿no? Su vida por nosotros. La mayor gloria de Dios, hermanos, se revela pues en su mayor vergüenza, ¿no? O sea, cuando se convierte así, nosotros somos los malditos por transgresores de la ley de Dios. Pero Él toma esa maldición, hermanos, y se hace maldito por nosotros, ¿no? Y ahí se ve, se revela la gloria de Dios. Cuán infinito es el amor de Dios, hermanos, que no le importó pasar esa vergüenza y aún desnudo estaba clavado en la cruz. No, ¿qué no le han hecho al Señor? Eso es lo que merecíamos, pero Él pagó todo eso, hermanos. Cargar pues con los pecados del mundo. Ahí se ve la gloria del Señor, hermanos. Piensa en lo que significa que hiciera falta algo tan drástico, hermanos. Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado. La última pregunta me parece que es esto, hermanos. ¿Qué nos dice esto, hermanos, acerca de cuán malo es el pecado? Miren, hermanos, qué cosa ha demandado nuestra salvación.
la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el pecado realmente es malo, nos lleva a la muerte eterna. Pero gracias al remedio que Dios ha puesto a través de Jesucristo, que Él ha pagado por nuestro pecado. Y hay perdón, hermanos. No importa qué pecado hemos cometido. Si hoy en este momento le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Me gustaría que alguien de ustedes pida perdón a Dios por cada uno de nosotros, específicamente, hermanos, eso. A mí, yo quisiera decirle eso, quisiera orar, pero yo te invito a ti, hermano, que tú puedas orar y decirle, Señor, perdona los pecados con lo que has hecho, Señor, y Él nos va a perdonar y podamos hacer las cosas en este día de acuerdo a su voluntad. Y cada día hay que hacer eso, hermanos, porque siempre nos equivocamos. Eh, bueno, no habiendo alguien, vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí tus hijos, Señor, estudiando tu palabra y viendo tu gloria, Señor. Parece contradictorio, pero tu gloria lo vemos, habiendo tú tomado nuestro lugar, te has hecho pecador y has pagado por nosotros, y ahí vemos cuánto nos amas, cuánta misericordia tienes por nosotros, y ahí está el remedio, Padre, para todos. Sea cualquiera de nuestros pecados, Padre, te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Tal vez ni cuenta nos damos de nuestra vida pecaminosa, Señor, pero Señor, te entregamos nuestro ser para que tú lo utilices, que podamos también ser como tú, Señor, una semilla que tiene que morir para dar frutos, Padre. Haz que nuestras vidas se consuma haciendo tu voluntad, Padre. Utilízanos para tu honra y tu gloria, Señor. Tu voluntad sea hecha. Te suplicamos estos favores en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos.